Correr era su pasión. Casi todos los días corría por las tranquilas calles de la ciudad donde había nacido. Sin embargo, el 19 de agosto de 2020, Sydney Sutherland no sabía que alguien la estaba siguiendo. Y tampoco sabía que esa sería su última carrera. Hoy analizaremos un caso que demuestra que, incluso en los lugares más seguros, el peligro puede estar más cerca de lo que creemos. En el corazón de Arkansas, existe un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Grubbs, un pequeño pueblo del condado de Jackson, con poco más de 300 habitantes. Es el tipo de comunidad donde las puertas raramente se cierran con llave, donde los vecinos se conocen desde generaciones y donde las historias de crimen violento simplemente no existen. En este refugio de tranquilidad rural creció Sydney Sutherland, una joven de 25 años cuya sola presencia iluminaba cada rincón que tocaba. Hija menor de Maggie y Dion Sutherland, Sydney había crecido protegida por el amor incondicional de sus dos hermanos mayores, Tyler y Sam, quienes la cuidaban con un celo que solo los hermanos pueden entender. La relación entre Sydney y su madre Maggie trascendía el típico vínculo madre-hija. Eran, en las palabras de la propia Maggie, mejores amigas. Compartían secretos, sueños y conversaciones que se extendían durante horas. Hablaban varias veces al día, una conexión que se había fortalecido con los años hasta convertirse en algo inseparable. Su vida personal reflejaba la misma estabilidad y amor que caracterizaba su personalidad. Desde hacía 4 años compartía su vida con Alex, su novio, en una relación que había florecido con la naturalidad de las mejores historias de amor. Juntos habían construido una vida simple pero plena, llena de pequeños momentos que para ellos lo significaban todo. Pero entre todas sus pasiones, había una que destacaba por encima del resto: correr. Para Sydney, correr no era simplemente ejercicio, era su momento de libertad, su espacio de reflexión, su manera de conectar consigo misma. Casi todos los días, sin importar el clima o sus responsabilidades, Sydney se calzaba sus zapatillas y salía a recorrer las carreteras rurales que rodeaban su pueblo natal. Estas carreteras se habían convertido en una extensión de su hogar. Las conocía como la palma de su mano. Cada curva, cada subida, cada casa a lo largo del camino. Para ella, correr por estos senderos era como meditar en movimiento, una rutina sagrada que le daba estructura y significado a sus días. Era precisamente esta pasión, esta rutina que había seguido religiosamente durante años, la que la llevaría a encontrarse con el destino más cruel e inesperado que nadie en Grubbs podría haber imaginado. La cámara de seguridad Ring de su casa captó las imágenes que más tarde se convertirían en las últimas evidencias de Sydney con vida. Se la veía sacando cosas de su automóvil, vestida con su ropa deportiva favorita. Acababa de regresar del gimnasio, donde había entrenado durante 1 hora completa con su preparador físico. Para Sydney, el ejercicio era sagrado, no era vanidad, era bienestar, era equilibrio mental, era su manera de procesar el estrés y encontrar claridad. Esa mañana había completado su rutina habitual, pero algo en su interior le decía que el día no había terminado aún. El clima era perfecto, su energía estaba alta, y esas carreteras familiares la llamaban de vuelta en casa. Sydney se cambió a su ropa de correr favorita. Ajustó su Apple Watch, esa compañera digital que registraba cada paso, cada latido, cada momento de sus rutinas de ejercicio. Era un dispositivo que, irónicamente, más tarde proporcionaría pistas cruciales sobre sus últimos momentos. El reloj marcaba aproximadamente las 2 de la tarde cuando Sydney salió de su casa. El sol seguía brillando intensamente, pero una brisa suave hacía que la temperatura fuera perfecta para correr. Las carreteras rurales la esperaban, esas mismas carreteras que había recorrido cientos de veces sin el menor incidente. A las 2:30, tal vez 3 de la tarde, un conductor de UPS realizaba su ruta habitual por la carretera estatal 18,
entre Newport y Groups. Era una ruta que conocía bien, generalmente tranquila y despejada. Por eso le llamó la atención ver a una joven corriendo sola por el arcén. La imagen se grabó claramente en su memoria. Una mujer pequeña, de cabello rubio, corriendo con el paso seguro de alguien que conoce perfectamente el terreno. Nada parecía fuera de lugar. No había señales de angustia, no había otros vehículos siguiéndola, no había nada que sugiriera peligro. Era simplemente Sydney Sutherland en su elemento, haciendo lo que más amaba, en el lugar donde se sentía más segura. El conductor de UPS continuó su ruta, sin saber que acababa de convertirse en el último testigo confiable de Sydney con vida. Las horas pasaron con esa lentitud característica de las tardes de verano. Alex estaba en casa, ocupándose de sus propias actividades, cuando una sensación incómoda comenzó a crecer en su pecho. Era algo sutil al principio, apenas un pensamiento fugaz. ¿Dónde estará Sydney? No era inusual que Sydney saliera a correr por periodos prolongados, especialmente cuando tenía mucho en qué pensar, o simplemente quería disfrutar del clima perfecto. Pero conforme las horas se acumulaban, esa tranquilidad inicial se transformó en inquietud. Eran más de las 4 de la tarde. Sydney había salido alrededor de las 2 de la tarde. Incluso para sus estándares, ya era demasiado tiempo. Alex tomó su teléfono e intentó llamarla. El timbre sonó 1, 2, 3 veces, antes de ir directamente al buzón de voz. Eso no era normal. Sydney siempre respondía a sus llamadas, o al menos devolvía las llamadas rápidamente. Intentó nuevamente. Mismo resultado. En Groups, cuando alguien desaparece, la noticia viaja más rápido que el viento. Para las 6 de la tarde, la familia Sutherland y varios amigos cercanos ya estaban realizando búsquedas informales por las carreteras donde Sydney acostumbraba correr. Pero conforme oscurecía, la realidad se volvía ineludible. Sydney Sutherland, la enfermera de 25 años que conocía cada centímetro de su pueblo natal, había desaparecido sin dejar rastro. La policía fue contactada inmediatamente. En un pueblo como Groups, donde los crímenes violentos eran prácticamente inexistentes, la desaparición de Sydney representaba una anomalía que nadie sabía cómo interpretar. Lo que ocurrió a continuación demostró el poder de una comunidad unida frente a la crisis. Para las 7 de la mañana del 20 de agosto, apenas 17 horas después de que Sydney fuera vista por última vez, Groups se había transformado en el centro de una operación de búsqueda masiva. La oficina del sheriff del condado de Jackson tomó el liderazgo, pero pronto se les unieron el Departamento de Correcciones de Arkansas, la Policía Estatal, los US Marshals, el FBI y oficiales de otras 3 estaciones policiales. Era un despliegue de recursos extraordinario para una población de apenas 300 habitantes. Pero lo más impactante era la respuesta civil. Los vecinos de Sydney, muchos de los cuales la habían visto crecer, abandonaron sus trabajos y responsabilidades para unirse a la búsqueda. Conocían cada camino, cada sendero, cada rincón oculto de su territorio rural. Búsqueda de una mujer desaparecida en el condado de Jackson, en la que participan varias fuerzas del orden y que continúa en estos momentos. Sydney Sutherland, de 25 años, fue vista por última vez corriendo por la autopista 18. Aquí está su fotografía. Estaba corriendo entre Newport y Groups. Claire Trist ha estado en el condado de Jackson todo el día. Sarah, une a nosotros ahora con las últimas noticias sobre los esfuerzos de búsqueda allí. Claire, ¿qué sabemos sobre la búsqueda? ¿Cómo va? ¿Se ha encontrado algo? Sí, Bob, la carretera comarcal 41 es el último lugar donde se vio a Sydney Sutherland. Ella estaba en realidad. Esta es una ruta típica para hacer footing. Para ella ahora está llena, se puede ver llena de gente conduciendo arriba y abajo, buscando, tratando de traerla de vuelta a casa, sana y salva. Desaparición.
Así que esta zona que hay detrás de mí es en realidad el centro de operaciones para la búsqueda. El sheriff Lucas dice que no hay pistas sólidas por el momento. Por lo tanto, pedimos que sí saben algo o si la han visto, o incluso creen que la han visto, llamen a la oficina del sheriff del condado de Jackson, informando en directo desde el condado de Jackson, Sydney. Mientras las cuadrillas de búsqueda peinaban sistemáticamente el área, la tecnología proporcionó las primeras pistas concretas. El teléfono de Sydney y su Apple Watch habían estado enviando señales de ubicación que los investigadores pudieron rastrear. Las últimas ubicaciones registradas colocaban a Sydney en la misma área donde el conductor de UPS y Quake afirmaban haberla visto. Las carreteras rurales entre Newport y Groups, específicamente cerca de la carretera estatal 18. Al día siguiente, los buscadores encontraron el teléfono de Sydney tirado en el suelo, a menos de medio kilómetro de su casa. El dispositivo no mostraba signos de daño, pero su presencia allí, abandonado al costado del camino, transformó todas las especulaciones en certeza. Sydney Sutherland no se había perdido. Le había ocurrido algo terrible. Los siguientes días se convirtieron en una pesadilla waking para todos los que conocían a Sydney. Las búsquedas se intensificaron. 300 voluntarios se unieron a las fuerzas del orden, peinando cada metro cuadrado de territorio rural. Helicópteros sobrevolaban los campos. Perros rastreadores seguían pistas que se desvanecían en la nada, y la tecnología más avanzada disponible se desplegó para encontrar cualquier rastro de la joven enfermera. Pero había algo más perturbador que la ausencia de pistas: la participación activa de ciertos miembros de la comunidad en las búsquedas. Quake Llewellyn se había convertido en una figura prominente en los esfuerzos de rescate. El agricultor de 28 años, casado y con 3 hijastros, utilizaba su conocimiento íntimo del territorio rural para guiar a los grupos de búsqueda. Su familia llevaba 3 generaciones trabajando la tierra en el condado de Jackson. Conocía cada sendero, cada campo, cada rincón oculto mejor que nadie. En 2016, su familia incluso había sido nombrada Familia Agrícola del Año del condado de Jackson, un reconocimiento que reforzaba su reputación como pilares de la comunidad. Quake administraba aproximadamente 6.000 acres de tierra, lo que lo convertía en una figura respetada y conocida por prácticamente todos en la zona. Durante esos días angustiosos, Quake no solo participaba en las búsquedas, también ofrecía consuelo emocional a la familia Sutherland. En un momento particularmente doloroso, incluso abrazó a Maggie, compartiendo su dolor y asegurándole que harían todo lo posible por encontrar a Sydney. El viernes 21 de agosto, 72 horas después de la desaparición, los investigadores anunciaron que estaban siguiendo varias pistas prometedoras. La esperanza, que había estado disminuyendo gradualmente, volvió a encenderse en los corazones de quienes amaban a Sydney, pero esa esperanza se desvanecería brutalmente apenas unas horas después. Un sospechoso está bajo custodia en el caso de la corredora desaparecida del condado de Jackson, anunció el sheriff David Lucas esa misma tarde. La noticia se extendió como un rayo por la pequeña comunidad. Finalmente, había progreso. Finalmente, habría respuestas. El sospechoso fue trasladado a la cárcel del condado de Jackson, pero su identidad no fue revelada inmediatamente. Sin embargo, lo que sí se reveló transformaría para siempre la naturaleza de la investigación. Más tarde ese mismo día, la búsqueda desesperada de una persona desaparecida se convirtió oficialmente en una investigación de homicidio. El cuerpo de Sydney Sutherland fue encontrado en una tumba superficial, cruelmente improvisada, en un campo cercano al área donde todos habían estado buscando desesperadamente durante 3 días. La autopsia reveló que su muerte había sido causada por múltiples traumatismos severos. El sheriff David Lucas, un hombre veterano que había visto muchas cosas a lo largo de su carrera, admitió públicamente que este caso lo había afectado como ningún otro antes. «Esto me golpea de manera personal», confesó con visible emoción.
Conozco a la familia. Conozco a Sidney. Ella fue a la escuela con mis hijas. 2 días después del hallazgo del cuerpo, los investigadores revelaron la identidad del sospechoso y la información sacudió a la comunidad hasta sus cimientos. Era Quake Llewellyn, el mismo hombre que había consolado a Maggie, el mismo que había participado activamente en las búsquedas, el mismo que había abrazado a la madre de Sidney mientras secretamente sabía dónde estaba enterrado el cuerpo de su hija. El mismo hombre que había mirado a Maggie a los ojos y le había mentido descaradamente sobre haber visto a Sidney simplemente corriendo. Bajo interrogatorio, la fachada de Quake finalmente se desmoronó. Inicialmente intentó presentar lo ocurrido como un accidente trágico. Afirmó que una nube de polvo había nublado su visión mientras conducía su camioneta por la carretera rural 41 y que había golpeado a Sidney sin intención. Pero las evidencias contaban una historia diferente, mucho más siniestra. Las cámaras de seguridad de su propia casa lo mostraban saliendo en su camioneta y regresando posteriormente con una abolladura notable en el vehículo. Los datos de su teléfono celular lo ubicaban exactamente en el área donde fue encontrado el teléfono de Sidney y donde posteriormente se halló su cuerpo, muy cerca de las tierras que él administraba. Más damning aún, cuando los detectives examinaron su camioneta con el permiso que él mismo había otorgado, encontraron manchas de sangre en la compuerta trasera. Confrontado con estas evidencias abrumadoras, Quake finalmente reveló una versión más completa y perturbadora de los eventos. Admitió que después de atropellar a Sidney, había entrado en pánico no por el accidente en sí, sino por las posibles consecuencias legales. Según su propia confesión, subió el cuerpo inconsciente de Sidney a su camioneta, condujo hasta una zona aislada, le quitó la ropa y, en sus propias palabras escalofriantes, se aprovechó de ella, antes de matarla y enterrarla. La ropa que llevaba puesta durante el crimen, reveló finalmente, la había escondido en un cesto de ropa sucia en la casa de su madre. Durante el registro de esa propiedad, la policía confiscó una camiseta negra con cabellos rubios adheridos y un pantalón corto negro y rosa, junto con otras evidencias incriminatorias. Quake Llewellyn fue formalmente acusado de asesinato capital, violación, secuestro y abuso de un cadáver. Se declaró no culpable de todos los cargos, pero las evidencias en su contra eran abrumadoras e innegables. Mientras se preparaba para el juicio, surgieron detalles perturbadores sobre el pasado de Quake que pintaban el retrato de un hombre que había ocultado su verdadera naturaleza durante años. Una fuente que prefirió permanecer anónima reveló que Quake siempre había sido alguien a quien valía la pena vigilar. Había sido sorprendido en múltiples ocasiones espiando por las ventanas de los dormitorios de mujeres, observándolas mientras se cambiaban o se duchaban. Más alarmante aún, había acosado sistemáticamente a chicas mucho más jóvenes de las que se obsesionaba. También se le atribuían actos de crueldad extrema contra animales, comportamientos que los expertos en criminología reconocen como indicadores tempranos de violencia futura. Su esposa, completamente ajena a estas actividades secretas, inmediatamente solicitó el divorcio al enterarse de los cargos. La policía confirmó públicamente que ella no tenía absolutamente ninguna conexión con los crímenes y que había sido tan sorprendida como el resto de la comunidad por las revelaciones sobre su esposo. Si Quake había sido declarado culpable de asesinato capital en Arkansas, habría enfrentado la pena de muerte. Sin embargo, los fiscales llegaron a un acuerdo con la familia Sutherland que cambiaría el curso de la justicia. La familia, devastada por meses de trauma emocional y deseosa de evitar años adicionales de procedimientos legales dolorosos, aceptó un acuerdo de culpabilidad. Los fiscales acordaron retirar la pena de muerte de consideración y desestimar los cargos de secuestro y abuso de un cadáver, a cambio de que Quake se declarara culpable de asesinato capital y violación. Amy Löweben, la madre del novio de Sidney, expresó los sentimientos complejos de la familia con respecto a esta decisión. Espero que no busquen la pena de muerte. Realmente espero que lo condenen a cadena perpetua y lo envíen a población general.
que otros reclusos le hagan pagar lo que hizo. Mi esposo dice que la pena capital sería una salida demasiado fácil para él. Sus palabras reflejaban un dolor profundo y una sed de justicia que trascendía las formalidades legales. Lo odio. Sé que es una palabra muy fuerte. Nunca he odiado a nadie en toda mi vida. Algún día tendré que soltar ese odio para poder vivir en paz. Mientras lo conserve, el mal estará ganando, y no permitiré que el mal me consuma. No lo perdonaré jamás, y ni el paso del tiempo borrará su nombre de mi memoria. El día de la sentencia, Maggie Sutherland solicitó específicamente que Quake la mirara directamente a los ojos mientras ella le hablaba. Con una fuerza que solo una madre puede reunir frente al asesino de su hija, Maggie pronunció palabras que resonarían para siempre en esa sala de tribunal. Ella no era tuya para arrebatar. Las mismas manos con las que me abrazaste fueron las que la asesinaron. La verdadera justicia para Sidney sería tenerla aquí conmigo. Lo que nos quitaste hace 408 días, jamás lo recuperaremos. Con voz temblorosa pero firme, Maggie continuó con preguntas que destrozarían el corazón de cualquier madre. ¿Se defendió? ¿Lloró? ¿Llamó a sus hermanos? ¿Realmente valió la pena? Y luego, con una dignidad que contrastaba dramáticamente con la cobardía del acusado, concluyó: «Hoy encuentro consuelo en saber que desde este momento solo serás un número sin nombre». Quake Llewellyn fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Cuando se le preguntó si tenía algunas últimas palabras o si sentía algún arrepentimiento, permaneció en silencio, negándole a la familia incluso esa pequeña medida de closure.